público. Muy buenos días a todos, una cordial bienvenida. Gracias a los que nos están acompañando en estos foros que hemos denominado Estudiemos y que propicia el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Muy buenos días, doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Ya haré de usted la presentación que corresponde, aunque usted, la verdad, no necesita presentación porque por sus decisiones ya lo conocimos cuando estuvo como magistrado y además presidente de nuestra Corte Constitucional. Bienvenidos todos. Quiero rescatar y agradecer al Colegio de Abogados Rosarista por ayudarnos a la publicidad de todos estos eventos que venimos desarrollando desde el año pasado con temas actuales y conferencistas expertos en el mismo. Y por supuesto, a la Fundación Universitaria o Institución Universitaria Tecnológica Confinalco de Cartagena, que siempre con un grupo de sus docentes y estudiantes se conectan en grupo allá, lo cual realmente nos complace. Pues hoy nos reunimos para reflexionar sobre una de las herramientas más representativas del espíritu participativo de nuestra Carta Política de 1991. Estoy hablando de la consulta popular, que es una figura prevista como un mecanismo para que el pueblo participe directamente en las decisiones fundamentales que lo afectan. Es una herramienta democrática, es un ideal democrático, en donde la ciudadanía, doctor Luis Guillermo, no solo elige, sino que también decide. Con fundamento en el artículo 103 de nuestra Constitución y desarrollada por la Ley 134 de 1994 y complementada por la 1757 del 2015. Sin embargo, el enfoque y el análisis y el estudio que queremos dar en este foro es diferente, porque lo que se observa es una distancia entre ese diseño normativo y su aplicación práctica. Y esa distancia es lo que nos llevó a hablar en el título de esta intervención, de esta tertulia, de formación antidemocrática, que se da cuando cualquier instrumento deja de cumplir su función participativa o se convierte como un escenario de confrontación política o es una simple formalidad sin efectos reales. De ahí que estemos hablando de la cara oculta de la consulta para explorar precisamente esta distancia, estas tensiones. Seguramente estaríamos asistiendo, ya tendrá la voz autorizada para sacarnos de estos interrogantes a una transformación que va más allá de su forma jurídica y realmente desvirtúa la finalidad constitucional. Nadie mejor que el profesor Luis Guillermo Guerrero Pérez, que no solo conoce la teoría y la norma, sino que hizo y ha hecho parte activa de la construcción jurisprudencial de nuestro Estado social de derecho, como magistrado y expresidente de nuestra Corte Constitucional, pero también por, siempre hemos dicho y sostenido que a los jueces se les conocen por sus decisiones, por sus sentencias. Y yo creo que los que estamos aquí queremos escucharte, Luis Guillermo, es porque sabemos de tu talante, de tu preparación, de tu voz discordante frente a algunos temas. Esto, y aclaro para algunos que me preguntaron, esta intervención no es una posición política, sino académica, que abre el espacio precisamente para mirar esas tensiones y mirar cuáles son esas consecuencias y eventualmente qué recomendaciones podrían darse para que se encauce
esta herramienta democrática. Mi abrazo, Luis Guillermo, mi gratitud y el auditorio espera por ti. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, doctora Anita, como siempre, muy gentil por su presentación, tan amable y por la invitación a participar en este espacio. Lo mismo una gracia, un agradecimiento al Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, que es una instancia reconocida para el manejo y el tratamiento de estos temas que nos interesan a todos, desde la perspectiva, como lo ha dicho la doctora Anita, académica, que sin embargo no puede desvincularse del momento en el que vivimos. Vamos a hablar hoy de la consulta popular y precisamente en cuestión de horas el Congreso de la República, el Senado, va a estar resolviendo sobre la viabilidad, sí o no, de esa consulta propuesta por el presidente Petro. Yo, para esta charla y con ese alcance académico que queremos darle, eh, pues tengo una presentación eh, que una presentación que eh, sobre esta, la consulta popular, como dice el título, una deformación posible de la figura y las consecuencias. Yo creo, y me parece un poco complejo, que en el momento hoy en el que se discute esto en el Congreso, el debate esté centrado exclusivamente en la idea de un mecanismo de participación popular y no en la manera como se ha presentado, como se ha impulsado, cómo se está desarrollando, que puede tener esa deformación antidemocrática a la que alude el título de esta presentación. Ciertamente la Constitución de 1991 impulsó la democracia participativa, incluyó numerosos mecanismos en ese sentido, entre ellos el de la consulta popular. Pero en esa materia de mecanismos de participación, creo yo que hay tanto un déficit de conceptualización como un déficit en la regulación de las figuras. Y cuando me refiero al déficit de conceptualización, ¿qué queremos decir con eso? Uno podría preguntar, bueno, ¿qué es la consulta popular? ¿Cómo está concebida la consulta en la Constitución? ¿Y cómo se diferencia de otros mecanismos de participación democrática que también están previstos en la Constitución? Y ahí tenemos, pues, en la Constitución, entonces, el, el, el referendo, el, el plebiscito, la consulta popular, el referendo constitucional, el legislativo, el referendo abrogatorio, son todas figuras distintas y uno diría, bueno, ¿cómo están concebidas? ¿Cómo fueron planteadas? ¿Qué se dijo en relación con cada una de ellas en la Constitución? Y la consulta popular entonces está en el artículo 103 que enuncia todos estos mecanismos. Dicho sea de paso, ese artículo 103 en la Constitución, en la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente, se había acordado excluir el plebiscito de ese artículo porque se dijo eso puede tener unas posibilidades de cesarismo plebiscitario, de versiones populistas y que por consiguiente no era conveniente incorporarlo como mecanismo de participación. Sin embargo, por cuestiones que no alcanzo a presentar acá, finalmente ese artículo sin mayor debate, por una cuestión, digamos, puramente instrumental, operativa, inadvertida, diría yo, finalmente ahí quedó el plebiscito, pero quedaron el plebiscito, el referendo y la consulta como mecanismos de participación. Y luego el artículo 104 expresamente habla de la consulta que estamos ahora mirando, que es la consulta o la posibilidad que tiene el presidente de la República de preguntarle al pueblo decisiones de trascendencia nacional. Pero aparte de esa enunciación de lo que es la consulta y de lo que son los distintos mecanismos de participación, es muy poco lo que la Constitución nos dice sobre cuál es el contenido, el alcance de esa figura. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué es una consulta? Podría decir, bueno, pues, acudamos al sentido ordinario de la palabra, que es una consulta, consultarle, preguntarle a alguien algo. Pero podemos irnos también a la etimología o podemos también aludir a la circunstancia de que si la Constitución contempla distintos mecanismos de participación, pues hay entonces diferencia
de escenarios para cada uno de ellos. O sea, no son intercambiables. No puede decir, bueno, yo voy a hacer o la consulta o el referendo o el plebiscito, sino que cada uno tiene su propio escenario. Entonces, si nos vamos al aspecto etimológico, la palabra consulta viene del latín consulere, que se traduce como pedir consejo. Y en eso se queda reflejada la esencia de la consulta, que es la búsqueda, indagar por información, por consejo o por opinión. Y lo sabemos nosotros como abogados, nosotros nos hacen una consulta jurídica, quieren saber qué pensamos sobre un determinado tema jurídico. A un médico se le hace una consulta, uno consulta un diccionario cuando quiere saber algo. Eh, entonces, cuando nos enfrentamos a la consulta, ya popular, digamos, bueno, la consulta no es o no se puede asimilar con el referendo, ni tampoco es un plebiscito. ¿Qué es el referendo? Entonces todos lo sabemos, el referendo, y la gran diferencia es que el referendo se refiere a la aprobación de un texto normativo. Y la idea es que una vez que se produce el pronunciamiento popular, el texto queda como tal incorporado al orden jurídico vigente, perdón. Y ese referendo se puede hacer en todos los niveles de la administración o del gobierno. Y como sabemos, hay un referendo derogatorio eh, que permite aprobar textos de ley, pero también referendo derogatorio eh, que nos permite o que permite que el pueblo se pronuncie para dejar sin efecto una norma que ya se encuentra vigente. Uno podría preguntarse, bueno, entonces si eso es el referendo y si lo que con la consulta que ha propuesto el presidente, lo que se busca es rescatar, poner en marcha una reforma laboral, o sea, un contenido normativo que fue rechazado en el Congreso, entonces, ¿por qué no acudir al referendo que parecería ser la vía ideal para ese efecto? Y a esa pregunta, ¿por qué no acudir al referendo? Me parece que quizá el aspecto más complejo es que la convocatoria del referendo requiere la aprobación de una ley que incorpore el texto que se va a someter a consideración del electorado. Y en este caso, pues si el Congreso no aprobó la ley de reforma laboral, pues difícilmente cabría que aprobara el referendo y además la circunstancia de que pues eso tomaría mucho tiempo, o sea que el trámite completo de la ley pues agotaría este periodo y eventualmente el próximo periodo legislativo y eso hacía que el presidente vea que esa no era una vía adecuada desde el punto de vista de la oportunidad o la conveniencia política. En cuanto al resultado, para que sea obligatorio el referendo, se requiere el voto afirmativo de la mitad de los sufragantes, siempre y cuando excedan de la cuarta parte del censo electoral. En este caso, sería menos exigente que en el tema de la consulta, pero la principal objeción sería que tomaría mucho tiempo y sería muy complejo lograr ese respaldo del Congreso a través de una ley para la convocatoria del referendo. Luego tenemos la figura del plebiscito. Entonces, el plebiscito se define en la ley 134 como el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión que el presidente somete a consideración. Entonces, digamos que aquí uno vería que desde el punto de vista del contenido, lo que hoy se ha planteado, estaríamos más cerca del plebiscito que de la consulta, porque el plebiscito busca es la manifestación de apoyo o rechazo a una determinación del gobierno. Y en este momento estamos es precisamente ante eso. El gobierno tiene una agenda política, sus reformas sociales, y dice, yo quiero que el pueblo se exprese a favor o en contra de estas reformas. O sea, realmente no está haciendo una consulta, no está diciendo, bueno, aquí hay varias posibilidades y yo quiero saber qué piensa la ciudadanía. No, aquí el presidente quiere impulsar una determinada línea de acción. Y entonces uno se diría, bueno, entonces, ¿por qué no acudimos a un plebiscito? Entonces, primero, el plebiscito requiere que sean las dos cámaras las que se pronuncien, no solamente el Senado, sino las dos cámaras, y además con una circunstancia, inclusive podría ser favorable, que en este caso se requiere la mayoría para rechazar la convocatoria, ¿no? En la consulta la mayoría es para aprobarla, acá la mayoría es para rechazar la convocatoria. Pero luego, para que el resultado del plebiscito sea obligatorio, se requiere más del 50% del censo electoral que participe. Entonces es un estándar demasiado elevado, imposible prácticamente de conseguir, salvo que sea un escenario excepcionalísimo en que un presidente logre
ese respaldo y por consiguiente no era una hipótesis tampoco políticamente viable para el presidente. Entonces acude a la consulta popular. Esta expresión, esta diapositiva que es tomada de la sentencia C-180 del 94, mediante la cual la Corte estudió la constitucionalidad de la ley estatutaria de participación de la ley 134, alude a que la consulta popular es la posibilidad que tiene el gobernante, y he resaltado esa palabra, el gobernante, porque la ley 1757 cambió un poco esta filosofía. Ya, la consulta ya no es simplemente una consulta que el gobernante hace, sino que también quedó prevista la posibilidad de una consulta de origen ciudadano, de iniciativa ciudadana, y eso, en mi criterio, deforma un poco el sentido de lo que es una consulta popular. Pero en todo caso, la Corte dice, mire, se le consulta al pueblo para conocer y percibir sus expectativas y luego tomar una decisión. Solicita a la ciudadanía un pronunciamiento sobre un aspecto específico de interés nacional que luego se debe traducir en acciones concretas. Pero lo interesante acá es que la Corte insista en ese carácter, digamos, redundantemente consultivo de la consulta. Eh, hay escenarios en los cuales la Constitución contempla como obligatorio la consulta, por ejemplo, para la creación de nuevos departamentos, la vinculación de áreas metropolitanas, en donde el ingreso de un municipio a una provincia, donde uno advierte que realmente estamos en un escenario genuino de consulta. Bueno, ¿entramos o no entramos a esa provincia como municipio? ¿Conformamos o no conformamos un área metropolitana? Y la gente dice sí o no. Y con base en lo que la gente diga, el gobierno procede entonces a tomar las medidas administrativas y eventualmente legislativas que sean necesarias. Pero es una consulta, auscultar la voluntad del electorado. Ahora, dentro de ese escenario en donde entonces no hay una exacta claridad sobre cuál es el escenario propio para cada uno de los mecanismos, tenemos también un déficit de regulación. Y yo creo que ese déficit de regulación se deriva del hecho de que tanto en la Ley 134 como en la 1757 se regularon de manera conjunta todos los instrumentos de participación que presentan ellos muy diversas variables. Y al regularse conjuntamente, eso puede generar discusión, ambigüedades, confusión. La ley regula las materias que pueden ser objeto de consulta, y en este artículo 18 pues alude a que son materias que sean de la competencia de la respectiva territorial. En esta materia se han dado los pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado para decir, mire, hay materias que por ser competencia concurrente de autoridades nacionales, departamentales y municipales, pues no cabría que en una consulta territorial del orden estrictamente municipal se resuelvan esos temas de la consulta, por ejemplo. Luego, cabe que no hay ciertos temas que se excluyen de la posibilidad de las iniciativas normativas. Es un artículo que tal vez no alcanzamos a discutir aquí, pues, pero que en todo caso alude a esas hipótesis en las cuales no cabe estos mecanismos de participación. Pero el artículo 38 de la ley 1757, y también esta norma está en la ley 134, establece que no se pueden consultar al pueblo proyectos de articulado, o sea, proyectos de contenido estrictamente normativo, porque para eso la vía sería el referendo. Y en esta oportunidad parecería que estamos frente a un desarrollo de esta naturaleza. O sea, de lo que se trata es de poner en vigor por lo menos parte de la reforma laboral, y claramente eso es un contenido, un proyecto de articulado que se quiere poner en marcha a través de la consulta. Luego, ¿cuál es el carácter de la decisión? Entonces, bueno, en la consulta se requiere que haya tenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando participe no menos de la tercera parte del censo electoral. Esto pues hace que sea un escenario bastante difícil. Aquí entra en acción la figura que fue de promoción, de iniciativa de la Corte Constitucional, lo que la Corte denominó la abstención activa, para decir, mire, en escenarios como este, que tienen un umbral de participación, pues el pueblo puede manifestar su decisión política por la vía de abstenerse de concurrir y por lo tanto no
darle paso al umbral. Eso hace que para un gobierno sea particularmente complejo obtener un resultado favorable en una consulta como esta, porque en este caso estamos hablando de cerca de 13.700.000 votos que tendrían que ser favorables a la consulta si quienes se oponen deciden no participar. Ahora, la consecuencia, este es un tema bastante complejo, este artículo 42 sobre las consecuencias de la aprobación de la consulta popular, porque cuando se aprueba la consulta por el pueblo y para hacerla efectiva se requiere la acción de un cuerpo colegiado, pues entonces esa entidad tiene la obligación de hacerla efectiva. O sea, tiene que expedir las normas necesarias para que la consulta se haga efectiva. Y aquí es donde se nota esa contraposición entre lo que es una consulta y lo que es un referendo. O sea, si la consulta contiene, pues no como artículos que aprueba el pueblo, pero sí contiene mandatos para que se aprueben esos artículos, pues en la práctica estamos en un escenario igual. O sea, el Congreso se vería obligado a adoptar como ley aquello que finalmente, inicialmente había negado. O sea, el efecto sería el de un referendo, no exactamente el de una consulta. Bueno, ahora, desde el punto de vista procedimental, es importante hacer notar muchas normas que aquí se han pasado por alto. O sea, la ley 1757 nos regula en qué momento se puede hacer campaña. eh, Dice, bueno, y para hacer campaña es necesario notificar al Consejo Nacional Electoral eh, y dispone también la necesidad de garantizar el acceso en condiciones de equidad a los medios de comunicación social del Estado. O sea, que así dice la ley 1757 en su artículo 34, que solamente puede hacerse campaña desde el momento en que se determine cuándo, o sea, cuando se convoque la consulta y se diga, mire, la consulta se va a hacer tal día, a partir de ese momento se puede hacer campaña. Entonces aquí tenemos una dificultad si, como ha ocurrido, pues la campaña se empieza antes, ¿no? El gobierno y los partidos y quienes deciden participar en favor o en contra de la consulta tienen que dar aviso al Consejo Nacional Electoral y solo a partir de ese momento pueden iniciar la campaña. Y luego, una vez que esas personas hayan avisado, se debe garantizar el equilibrio, la equidad entre todos quienes participen a favor o en contra. No puede haber una preferencia por una determinada postura. Igualmente se establece el límite a la financiación del Consejo Nacional Electoral sobre lo que se puede gastar para promover o para oponerse a una consulta popular. Las autoridades tienen unos deberes. En primer lugar, tienen el deber de convocar de manera amplia y democrática a las instancias sin privilegiar a unos ciudadanos sobre otros. Debe llevarse a cabo la consulta de manera amplia y deliberativa. Eh, y esto me parece particularmente importante, dice la ley, para legitimar los intereses de los gobernantes, sino para alimentar la gestión y el debate público con las opiniones de las personas. Eh, Cuando se conforman instancias para promover la participación, esas instancias no se deben conformar, perdón, no se deben conformar con criterios políticos. O sea, todo eso está previsto como garantía en la ley de que los mecanismos de participación democrática son efectivamente mecanismos de democracia directa, mecanismos de expresión del electorado y no mecanismos susceptibles de manipularse por el gobernante. Un poco lo que vemos y lo que daba pie al título de esta presentación es que lo que ha pasado con esta consulta en particular parecería ir en contravía con eso que hemos señalado. O sea, el presidente de la República, pues
planteó su consulta mediante un montaje televisivo en todos los canales públicos y privados, con unos afiches que ya tenían un hashtag sí a las reformas sociales, o sea, ya había algo predeterminado antes ni siquiera de que se hubiese planteado la posibilidad de la consulta ante el Senado. Y estaba con todos, con su equipo de gobierno, con senadores del pacto histórico, todo un montaje para presentar la consulta. Y luego, el 1 de mayo, pues igualmente hace toda una parafernalia, toda una manifestación en la Plaza de Bolívar para radicar apenas la consulta. O sea, todo eso en contravía con los mandatos legales que imponen unas limitaciones a la manera como cabe proceder para que estos mecanismos de participación sean efectivos y efectivamente sean democráticos. Entonces decimos que la consulta es antijurídica. ¿Y por qué decimos que es antijurídica? Porque realmente no busca consultar a la ciudadanía un asunto de interés nacional, sino más bien a obtener el respaldo del electorado a un proyecto político. O sea, se desdice de la idea misma de lo que es una consulta, preguntarle a alguien cuál es su opinión, para decir, no, yo le hago un llamado para que usted respalde lo que yo quiero impulsar. Y si ese era el propósito, entonces lo que habría sido adecuado de conformidad con nuestro orden constitucional y legal habría sido acudir a la figura del plebiscito. Así ello implicar unas mayorías más exigentes, pero es el canal que prevé nuestro ordenamiento jurídico para ese efecto. También podemos decir que la consulta es antijurídica eh, porque la ley dice no cabe para proyectos de articulado, pero acá en realidad se están sometiendo a consideración del electorado asuntos que claramente tienen un contenido normativo. Cuando se dice la jornada laboral tiene que ser de 6 a 6, o usted está de acuerdo con un recargo total para los dominicales y festivos, o las empresas tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad, o el tema de los contratos de los aprendices del SENA. Todas esas son normas que estaban previstas en la reforma política y que de aprobarse la consulta deberían entonces ser aprobadas tal cual por el Congreso de la República. Y entre otras cosas, aquí va una consideración para aquí los procesalistas constitucionales, que es en el referendo, que apoya normas, en el referendo hay una norma que dice, mire, si el pueblo aprueba una norma de referendo, eso quiere decir que durante los 2 años siguientes no puede haber ni derogatoria ni reforma de esa norma. Pero pasados esos 2 años, el Congreso podría derogarla. ¿Qué pasa con una norma que deba aprobar el Congreso como resultado de una consulta popular? No hay regulación sobre el particular. Si las cosas se deshacen como se hacen, querría decir que para modificar esa norma habría que acudir nuevamente a una consulta, y eso le daría una rigidez incluso mayor que la propia de la Constitución. O sea, eso muestra cómo realmente la consulta no está prevista para ese tipo de decisiones. O sea, para eso habría sido necesario acudir al referendo. Pero también es antijurídica porque plantea temas abiertos, sin que quepa una decisión susceptible de hacerse efectiva con sentido unívoco. Cuando dice, bueno, vamos a plantear incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas, o un régimen especial para los trabajadores del campo, pues realmente si el pueblo dice, sí, ¿qué implica eso? No sabemos. Y uno diría, bueno, ¿y entonces para qué esas preguntas? Y podría uno especular que parecerían estar orientadas a obtener respaldo más que a obtener una decisión vinculante. Finalmente, sí, incentivos. ¿Cuáles? No sabemos, pero incentivos. Y si a alguien le dice, mire, es que si se aprueba la consulta, a usted le vamos a dar unos incentivos. Sí, claro, yo voto que sí, cualquiera que den los incentivos. Pero se dice que me van a dar incentivos. O que me van a dar un régimen especial. Ah, sí, entonces yo voto que sí. Pero realmente no hay un contenido unívoco que responda a ese interrogante. También plantea temas que con el mismo alcance de darle o de obtener esos respaldos, pues aluden a circunstancias que ya existen. O sea, hoy por hoy, pues eso de los permisos y licencias para citas médicas y condiciones incapacitantes, pues ya existe. O la idea de que los contratos a término indefinido son la regla general, también es algo que está previsto en la legislación, que no va a cambiar, pero que se le dice, mire, usted quiere que tengan permiso para cada vez que tenga que ir al médico, tal, quiere, sí, apruebe la consulta. Entonces, eso
de una manera engañosa, estaría orientada también a obtener más respaldo para la consulta, así no tenga efecto real sobre el ámbito en el que se está consultando. Ahora, la consulta es desequilibrada. Y la consulta es desequilibrada porque, pues, como lo dijimos, no se está ante una consulta, sino ante la promoción de una agenda. Entonces, el gobierno controla las preguntas y la oportunidad en la que hace la consulta. Ha movilizado todo el aparato del Estado para promover la consulta. Eso implica compromiso directo de los funcionarios públicos y uso indiscriminado de los canales públicos y privados de televisión, uso de recursos públicos como el tiempo y la logística de los actos de gobierno para impulsar la consulta. Y frente a ese escenario cabría preguntar, bueno, ¿qué garantía tienen quienes se oponen a la consulta? ¿Cómo pueden competir frente a esa movilización de todo el aparato del Estado para promover esa consulta? Quienes dicen, no, mire, esa consulta, pues sí, tiene cosas muy buenas, pero tiene sus problemas. ¿Qué garantía tienen esas personas que se oponen? Y además, no solamente se ha hecho este uso de todos estos mecanismos, sino que además desde el gobierno se descalifica a los opositores, los HP que se oponen a la consulta, desde el propio gobierno, desde el propio presidente de la República. Entonces ahí se marca un clarísimo desequilibrio en el escenario en el cual pretende que se está desarrollando un mecanismo de participación democrática. Y finalmente la consulta es abusiva, por lo que ya hemos dicho, el uso desmedido de los canales públicos y privados de televisión. O sea, está prevista la posibilidad de que el presidente encadene todos los canales para mensajes cortos de importancia, de trascendencia nacional, coyunturales. Requiere el presidente hacer un anuncio y entonces acude a ese medio, pero no con el propósito de hacer maratónicas jornadas de promoción de su agenda política, entre ellas la promoción de la consulta. Eh, los funcionarios públicos todos están comprometidos en esa campaña de promoción de la consulta. Inclusive el Ministerio del Interior dice, voy a utilizar un mecanismo como el de las juntas de acción comunal para que cada una de ellas se constituya en un comité por el sí a la consulta. Entonces, el gobierno, utilizando los recursos sin control, sin limitación alguna, está abusando de esos medios para promover lo que finalmente es una agenda política, el empleo de recursos de contratación, todo con el propósito de impulsar pues lo que sería la campaña política del pacto histórico, porque uno de los graves problemas de esta consulta es que coincide con una etapa ya preelectoral en donde los partidos están calentando motores con miras a la elección del 26 y el pacto histórico entonces se adelanta con una bandera que puede tener aceptación popular y con el empleo ilimitado que está haciendo de todos los recursos del Estado, pues promueve una agenda política que le va a generar réditos políticos, así logren o no logren el umbral de los 13.700.000 votos, pero cualquier porcentaje de votación es ganancia. En ese contexto, para finalizar, diría pues que es tal como se ha planteado la consulta, no la consulta per se, sino la manera como se ha planteado y como se ha venido desarrollando implica un claro riesgo democrático. Y es un riesgo democrático primero porque no hay controles. En esos déficits que mencionábamos al principio, tanto conceptuales como regulatorios, pues uno de los problemas que tiene esto de la consulta es que no hay controles. La ley había previsto que, previo al pronunciamiento popular, en este caso, hubiese un control de la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional, posiblemente con razón, dijo en su momento que el artículo 241 no contemplaba ese tipo de control y que por consiguiente era inconstitucional. Y entonces no quedó previsto un control expreso a esa instancia. O sea, todas estas irregularidades que estamos advirtiendo en principio parecerían no tener control. No hay una figura expresa de control sobre esa materia. Y eso permite entonces un desbordamiento deliberado e impune de las limitaciones legales. Aquí sí, ahí están las limitaciones legales, las acabamos de presentar, pero ¿se han cumplido? Y uno dirá, no, no se han cumplido, no se han cumplido. O sea, no podríamos tener todavía campaña por el sí a la consulta. ¿Y qué es lo que hemos visto en las últimas semanas? Una desaforada acción del gobierno promoviendo la consulta. Entonces, hay un desbordamiento deliberado y es impune, o sea, no tenemos mecanismos. ¿Cómo puede la ciudadanía que se siente agredida por una actuación contraria al orden jurídico, cómo puede oponerse a ella? Y no hay vías de control.
Y eso pues, implica una deriva autocrática, o sea, cuando los gobernantes consideran que están por encima de las instituciones, por encima de las leyes, que pueden hacer lo que consideran es adecuado. Y más aún, una deriva totalitaria. O sea, el gobernante se identifica a sí mismo con el pueblo. Yo soy la voz del pueblo, el pueblo es el soberano, luego yo soy el soberano, y todo aquello que vaya en contravía con mi proyecto político es una expresión contraria al querer popular y que por consiguiente tenemos que reducir por todas las vías. Y esta consulta, en ese escenario, pues plantea un riesgo que en lo particular me deja muy preocupado si el Congreso hoy, el Senado hoy, eh, decide aprobar esa consulta y dar vía libre a esta eh, maquinaria política que se ha montado para promover esa agenda política al amparo de esa figura de participación popular que diría yo pues, se ha deformado en su filosofía y en sus propósitos, pero que está en marcha y no sabemos cuál vaya a ser el resultado. Bueno, hasta aquí entonces esta presentación y muchas gracias y quedo atento para un diálogo con ustedes. Muchas gracias, doctor Luis Guillermo, por compartir con nosotros esta mirada crítica, pero también pedagógica sobre una figura clave de nuestra democracia participativa. Estoy plenamente convencida que habrá unas preguntas frente al tema de la consulta popular, etcétera. No sé, Luis Guillermo, si quieres levantar la presentación. Sí, pero es que estoy tratando de hacerlo eso, no sé si desde por allá me puedan ayudar porque levantarla quiere decir quitarla, pero es que eso es lo que estoy tratando de hacer sin éxito. No sé si desde allá me pueden ayudar. Ya, quedó perfecto, quedó perfecto. Listo. Entonces, doctor Jairo García, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Lo escucha el doctor Luis Guillermo. Está sin micrófono. Micrófono, Jairo. Muy amable, doctora Anita. Doctor Guerrero, muy buenos días. Muchas gracias por su Buenos días. invitación. La inquietud es en torno a, además de esas irregularidades que usted nos ha comentado hoy, nos ha ilustrado hoy, hay un hecho notorio que es la presión indebida que está ejerciendo el gobierno en este caso y en este momento sobre el Congreso para tomar decisiones. Y pues no obstante que los honorables congresistas deben estar pues preparados para asumir y enfrentar esta clase de presiones. La pregunta es, en el evento en que eso ya es un hecho notorio, la presión con la que tendrá que tomar decisiones en el Congreso, eso podría ser parte de ese control de constitucionalidad que más adelante tendrá que hacer la Corte, porque uno en derecho privado pues eso lo llama un vicio en el consentimiento. Y acá es un notorio que efectivamente es bastante la presión que se está ejerciendo sobre quienes tienen que tomar hoy esa decisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jairo, por la pregunta. Y yo creo que realmente ese es un tema y una gran preocupación, no solamente en este escenario, sino en otros. Y la presión se ha ejercido no solamente hoy sobre el Senado, sino en otras ocasiones sobre el Consejo de Estado, sobre la propia Corte Constitucional. Y a eso me refiero con ese desbordamiento institucional frente a la cual las respuestas del ordenamiento jurídico parecen no estar preparadas, no se concibieron para una instancia como esta, y ahí tenemos una debilidad institucional nuestra porque habíamos tenido pues unos gobiernos que se inscribían en unos cauces institucionales y operaban conforme a esos lineamientos, y entonces, claro, había las diferencias que eran susceptibles de dirimirse en los tribunales y las cortes decían, y por ejemplo, la sola reelección, por ejemplo, que la propia Corte Constitucional decidió que era inconstitucional. Pero en este caso la dificultad que está es que no hay
una instancia efectiva, un momento efectivo para ese control al que usted alude. Porque yo, si se quiere, devolvería un poco la pregunta. ¿Cuál sería esa oportunidad en la que la Corte Constitucional pudiera pronunciarse sobre esta consulta? O sea, el acto a través del cual el Senado de la República emite su concepto no es un acto de los que esté previsto de competencia de la Corte Constitucional. La ley le había atribuido este control y la propia Corte dijo, no, no me corresponde. Eventualmente cabría demandar la ley, si es que la consulta finalmente se aprueba, demandar la ley. Y la ley sería susceptible de demandarse por vicios en el trámite de la consulta, decir, bueno, pues sí, la consulta fue, pero es que acá lo que pasa es que el Congreso aprobó una ley. Ah, pero es que el Congreso aprobó la ley cumpliendo el mandato popular, entonces esa ley está viciada. Ahí hay un escenario bastante complejo que habría que construir hacia adelante. Que si el Consejo de Estado puede pronunciarse entonces en alguna etapa previa sobre este acto cuyo control no se atribuye, la ley genéricamente habla de que los tribunales de lo contencioso administrativo ejercerán los controles, pues no hay unos términos previstos, la oportunidad es muy breve, porque una vez que el Senado apruebe la consulta, pues debe realizarse en 3 meses. Entonces, pensar que antes de los 3 meses el Consejo de Estado pudiera producir una decisión es bastante poco probable. O sea, estamos en un escenario bastante confuso, ambiguo, que es, en mi criterio, parte de lo que motivó al presidente a acudir a este mecanismo. Es, mira, aquí yo tengo, hay otros en los cuales hay controles previos, y entonces, eso primero que se va a demorar mucho, y segundo que a la mitad del camino me lo pueden frenar. Acá pues no habría esa posibilidad. Y cuando ya el pueblo se pronuncia, si se logra ese pronunciamiento popular, esa presión de lo que a la que usted alude sería aún mayor. O sea, si hay un respaldo muy significativo popular a esa idea, pues y echarlo para atrás una vez se haya producido ese pronunciamiento es muy difícil. Muy amable, doctor. Pues Diana, por el interno, la doctora Diana Ivonne Sánchez es una profesora que nos está acompañando, Luis Guillermo, desde México, con una experiencia, me comenta ella, similar y quiere hacerte una pregunta. Ella está acompañada de su grupo de estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Diana, puedes formular la pregunta si a bien lo tienes. Diana, ¿me escuchas? Diana. Lástima. Doctora, ¿me escucha? En ese Sí, momento. escuchamos ahora. Muchas gracias. Primeramente, saludos desde México. Sí, estamos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y DIMSON Grafoperfilación. Estamos preparando a la primera generación de peritos ingenieros en México. Y muy atentos mis alumnos, señoría, gracias. La verdad es que felicitaciones porque creo que muy poca gente empieza a explicar su tema desde la raíz del conocimiento, esta parte de la epistemología. Felicidades. Y bueno, en México ya vivimos esta situación, que si la consulta, que todo este camino ya lo recorrimos. Ahora, el 1 de junio, nosotros vamos a votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de la Nación. ¿Qué opinión le merece su señoría? Bueno, muchas gracias y muy complacido de tener esa audiencia en México, país hermano y además con experiencias compartidas muy interesantes en el ámbito constitucional y con preocupaciones como las que usted expresa ahora respecto a esta reforma que se adelantó, que obtuvo respaldo popular para la elección de jueces y magistrados o ministros, incluso de la Corte Suprema en México. Yo en particular considero que la función judicial no debiera ser objeto de elección popular en la medida en que permite precisamente politizar lo que por su naturaleza debiera ser ajeno al ámbito de la política. Los jueces estamos para tomar decisiones en derecho, no decisiones orientadas por consideraciones políticas. Y una campaña electoral
digamos, en buena medida es ajena al perfil propio de los juristas y permite la contaminación de intereses partidistas, la cooptación de los jueces por esos intereses partidistas. Particularmente me parece complicado esa circunstancia en la Corte Suprema, eh, que tiene a su cargo el control constitucional. Eh, Porque, por ejemplo, si bien en Colombia el presidente de la República tiene capacidad para nominar, postular una terna de candidatos y el Senado elige, eh, la Corte como tal ha preservado y ha logrado preservar su independencia. Un proceso de elección popular, pues, en mi criterio, constituye una amenaza a esa independencia que deben tener los tribunales, los jueces todos y los tribunales constitucionales, digamos, en particular. Gracias. Muchísimas gracias. Juan, creo que es Juan Sebastián Vega, que nos acompaña desde el Reino Unido. Juan Sebastián. Sí, sí, señora. Buenas tardes, doctora Anita. Bueno, buenos días allá. Buenos días, doctor Luis Guillermo. ¿Cómo han estado? Qué chévere tenerlo acá en este espacio. Bueno, yo estaba como tomando nota y frente al control de constitucionalidad, no sé si de pronto vía el numeral 3 del 241, el artículo 241, uno podría decir que si el Senado de la República lo aprueba ahorita, la decisión de hacer la consulta no sería una especie de acto atípico de que la Corte podría entrar a examinarlo e incluso pensar en estrenar la suspensión provisional en el entendido de que esto incluso es menos que una ley, ¿no? Es más, se parece como una medida provisional que podría tomarse en el marco de una tutela. Por ahí podría pensarse una forma de control. Y la otra es como a la hora de hacer un control de constitucionalidad, tendría que pensarse como una especie de juicio de identidad similar al que de pronto uno se hace o hace la Corte cuando revisa los estados de sección que dice, no, esto no era una conmoción interior, se trata más de una emergencia. Aquí sucede lo mismo, parece más un plebiscito o incluso podría hablarse más de un referendo, pero lo plantean como una consulta. Allí el vicio, uno diría, una clara vulneración de los artículos 103 y 104 de la Constitución, pero no sé si de pronto podría pensarse que esto es uno de esos actos atípicos que la Corte a veces revisa en atención y que cabría de pronto una especie de control a partir del numeral tercero, porque allí habla de convocatoria y realización. El acto de convocatoria sería la decisión del Senado. No sé. Muchas gracias, doctor. Saludos desde por acá. Gracias, Juan. Bueno, sí, o sea, eventualmente cabría inscribirlo allí, o sea, decir, mire, vamos a acudir a esa instancia, ya no previa de control, ya no antes de que, de que se pronuncie el Congreso, sino la dificultad reside en el término que está previsto. El artículo 241 nos habla de definir con anterioridad al pronunciamiento popular eh, sobre la convocatoria a un referendo, a una asamblea constituyente, sobre los referendos sobre leyes y las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. En estos últimos solo por vicios de procedimiento y su convocatoria y realización. Aquí Aquí cabría eventualmente acudir a esa instancia, es decir, mire, una vez que el plebiscito se realice, cabría que entonces la Corte, ya antes de que el Congreso tenga que aprobar la ley que requeriría si la consulta fuera aprobada, pues cabría que en ese momento se pronuncie la Corte Constitucional, ¿no? Pero no cabría evitarse esa instancia de el pronunciamiento. Sí, sí, o sea, digamos que un poco conectando esto con la pregunta del doctor Jairo, de la presión, la preocupación de este fenómeno es que si se llegara a ese escenario de que la Corte se pronuncie, lo haría es después de que se haya producido la decisión popular. Y un pronunciamiento de la Corte que trate de anular, si ese fuera el escenario, el pronunciamiento positivo de 13.700.000 personas, enfrentaría una presión
bastante difícil de resistir. Entonces, ahí hay yo creo que un vacío que era lo que la ley había intentado suplir sobre la base de contemplar un control previo. La ley expresamente dice, para evitar que haya pronunciamientos populares que resulten contrarios a la Constitución, tiene que haber un control previo. Pero la Corte dijo no, ese control previo no cabe. Entonces, esta instancia del artículo tercero sería solamente para ese escenario posterior. No sé si quepa una interpretación distinta. Muchas gracias, doctor. Eh, la pregunta, Luis Guillermo, de Juan, que da alcance también al de Jairo, es bien interesante por el tema que tú nos explicabas sobre estos riesgos que se están corriendo justamente porque no hay las vías de control previo. Yo había echado una mirada, igual que Juan, al 241 en su numeral tercero y de verdad que es algo para seguir escarbando, estudiando, mirando cómo se podría hacer viable unos filtros más exigentes, pero antes de convocar la consulta. Ahí es en donde está esto realmente el verdadero problema o meollo del asunto. Yo estuve, Juan, también mirando el 241. Gracias por la pregunta porque realmente comparto la preocupación del profesor Luis Guillermo, la comparto ampliamente, en verdad. Bueno, perdón, yo retomo la palabra para decir que además muy complacido de la audiencia en esta oportunidad desde Inglaterra y de Juan Sebastián, con quien trabajamos en la Corte y tuvo un notable paso por la Procuraduría. Pero sí, yo creo porque hubo parte de la pregunta que se quedó entre el tintero, que era la posibilidad de estrenar, diría yo, la figura esta de la suspensión provisional, ¿no? Esa figura que la Corte esbozó en una providencia de hace ya algo así como un año, que quedó esbozada, no aplicada. La Corte dijo, mire, cabe que en ciertas circunstancias, cuando se advierta una inconstitucionalidad flagrante, pues podamos nosotros pronunciarnos. eh, y esa sería eventualmente una posibilidad así para estudiar sobre la base de que se pudiera decir, mire, no, aquí tenemos un fenómeno que de no haber un conocimiento de la Corte Constitucional se materializaría en una consulta y por consiguiente hasta tanto la Corte emita un pronunciamiento queda suspendido y eso permitiría que la Corte estudie todas estas inquietudes que se han planteado acá y que eventualmente llegara a una decisión. Bueno, gracias. No sé, Luis Guillermo, ¿cómo está tu tiempo? Si permitirías una última pregunta. Listo, sí. El doctor Santiago escribió por WhatsApp, pero yo le cedo el uso de la palabra Santiago para que de viva voz haga la pregunta porque yo aquí no alcanzo a ver WhatsApp, etcétera. Entonces puedes, Santiago, formular tu pregunta para dar ya el cierre que corresponde respetando los tiempos de cada uno de ustedes, empezando obviamente por nuestro distinguido panelista. Doctor Santiago. Buenos días, Buenos doctor días. Guerrero. Pues mi pregunta era muy parecida a la anterior, solo me gustaría preguntarle respecto del posible control que puede hacer la Corte a través de demanda ciudadana antes de la votación popular respecto de el contenido de las preguntas. Si las preguntas, digamos, son abiertamente inconstitucionales en relación con el mecanismo utilizado y en relación con eso eh, ¿cómo se concilia el hecho de que en el artículo 42 se diga que el Congreso adopte las medidas en el entendido que si son de carácter normativo las preguntas, en todo caso, eh, el paso a seguir es que el Congreso legisle al respecto? Entonces, habría como un choque entre eso. Bueno, rápidamente, si entiendo dos preguntas. La segunda, que es la preocupación que traté de transmitir,
O sea, si las preguntas en realidad tienen un contenido normativo, así sean presentadas como mera pregunta al electorado, pues la consecuencia es que el Congreso debiera adoptarlas como legislación. Y alguien decía, no, el Congreso simplemente lo que debe es legislar. No, lo que la ley dice es que el órgano colegiado debe hacer efectiva la decisión obligatoria del pueblo en consulta. Y si el pueblo dice la jornada es de 6 a 6, pues el Congreso tendría que aprobar una ley que diga de 6 a 6. Pues digamos, ese sería el tema. El otro tema, realmente la preocupación que existe es la del tiempo. O sea, si quisiera hacer un control previo de esas preguntas antes del procedimiento popular, pues el tiempo no alcanzaría, salvo que la Corte aplicara esta figura de la suspensión provisional, lo que le permitiría decir, mire, se suspende la consulta hasta tanto la Corte emita un pronunciamiento, ¿no? Pero está un poco la circunstancia de que el control previo, pues la propia Corte había dicho, mire, no cabe, ¿no? Bueno, gracias nuevamente, doctor Luis Guillermo Guerrero. Gracias a los que nos acompañaron en la mañana de hoy, particularmente el grupo de estudiantes que nos acompaña desde México y también desde Cartagena en el Tecnológico de Confinarco. Es una visión bien diferente como queríamos plantearla, querido Luis Guillermo, porque no únicamente se partió la base del conocimiento, como decía Diana, estableciendo esas diferencias puntuales de cada una de estas figuras para luego llegarnos al tema práctico que tiene a todo el país en este momento en ascuas sobre qué se va a decidir y qué se está debatiendo. Están convocados para el 26, otro de tus pupilos, Luis Guillermo, nos acompañará, que es el doctor Miguel Polo, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y el tema que nos hablaremos será sobre la flexibilización de reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional. Ojalá tengas el tiempo para que te conectes y puedas ver a tu querido pupilo. Te mando un abrazo, mi eterna gratitud, un abrazo a todos los que nos acompañan, bendiciones y un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego.